no hace falta convencer al convencido. Y nosotros ya estamos convencidos. Pero sí creo que es importante convencer a aquellos interlocutores que interactúan con nuestra actividad que nuestra labor, la labor de la comunicación corporativa, es fundamental en los tiempos actuales. Y para eso yo creo que es útil una asociación. Una asociación de directores, de directoras de comunicación que vean la comunicación corporativa desde una perspectiva ética, desde una perspectiva estratégica, desde una perspectiva analítica, desde una perspectiva sistemática. Que no hacemos lo que en España la broma entre colegas llamamos la BBC, que no es la televisión británica que ustedes conocen, sino bodas, bautizos y comuniones. Esa no es la labor de la comunicación. Es verdad que arrastramos una inercia del concepto tradicional, anticuado de las relaciones públicas, que no tiene la acepción anglosajona que tiene en Estados Unidos o en Inglaterra cuando hablas de public relations, sino que parece que lo que nos dedicamos es a no dejar pasar a personas en las puertas de las discotecas, y evidentemente yo a eso nunca me he dedicado, ¿no? Bien, por tanto, me gustaría con ustedes compartir unas breves reflexiones, y además que sea breve, porque tampoco creo que tengamos que dedicarnos a esto mucho más tiempo del necesario. Y por tanto me gustaría compartir con ustedes algunas preguntas. Es decir, la primera sería: ¿cuál es la función que ustedes piensan que tiene la comunicación corporativa en su organización? Es decir, ¿qué rango, qué categoría, qué nivel se le da a la comunicación en su organización? Porque evidentemente tenemos que hacer autocrítica para poder llegar a nuevos puntos, a nuevas metas. Tenemos que intentar saber de dónde partimos, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál consideran cada uno de ustedes que es la principal razón de ser de usted como DIRCOM? Es decir, ¿a mí para qué me pagan? ¿Qué vengo a hacer aquí? ¿Cómo aporto valor a la organización? Esto es algo que yo hablo muchas veces con mis alumnos de maestría, ¿no? Realmente, ¿tú para qué eres útil? ¿Para qué te pagan? ¿No? Para organizar actividades, para gestionar webs, para hacer temas en redes sociales, ¿o realmente estás aportando un valor a la organización? Y en ese sentido, creo que habría que plantearse dos preguntas claves, ¿no? No les voy a pedir que ustedes se confiesen porque no estamos en el confesionario, pero sí llévense las preguntas para más adelante, ¿no? ¿En qué medida usted, como DIRCOM o como DIRCOM, influye en las decisiones estratégicas de la organización? Porque eso es un indicador fundamental de en qué medida yo participo en la toma de decisiones de mi organización. Y en qué medida la comunicación, la reputación, la percepción por parte de los grupos de interés es determinante en la toma de decisiones de la organización. A veces queremos pensar que influimos más de lo que realmente influimos, y no es verdad. Por eso yo creo que hay que reivindicar que la comunicación con mayúsculas, la comunicación corporativa, los asuntos públicos, la reputación, la gestión de la influencia con los grupos de interés, hoy por hoy es determinante para las organizaciones. ¿Y por qué? Pues porque hay que convencer a los empresarios, a los directivos de las organizaciones, que el mundo ha cambiado. Y es verdad que es un mundo con más problemas, pero es un mundo también con más oportunidades. Un problema es una oportunidad, si lo sabemos aprovechar. ¿Y cuál es el problema? Que se convierte en una oportunidad. Que vivimos en la era de la hipertransparencia. Vivimos en la era de la intransparencia a la velocidad de la luz. Lo que yo estoy hablando hoy aquí, lo pueden estar retuiteando perfectamente en España, o en Shanghai, o en Nueva York, o en Sudáfrica, ¿no? Y por tanto, el nivel de exposición, el nivel de riesgo que hay para las organizaciones es elevadísimo.
Y para gestionar esos grandes volúmenes de información y esos enormes puntos débiles de exposición pública, es importante que nos ocupemos de ello. ¿Y por qué? Pues porque básicamente las organizaciones que no entiendan, y me da igual que sea una empresa o que sea una fundación o una asociación, que con los últimos años lo que se ha invertido es la pirámide de poder, es decir, el usuario, el cliente, el empleado, el ciudadano, tiene una capacidad de influencia que antes no tenía, al punto de que se producen paradojas y circunstancias de verdaderos extorsionadores profesionales en algunos sectores, de que si llego a un hotel o a un restaurante y no me das un upgrade o me voy sin pagar, te hago un comentario negativo en TripAdvisor. A ese punto hemos llegado. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene el poder, le coge gusto. ¿Es así? Y el usuario, el cliente, el ciudadano, es consciente del poder. Y las empresas, las organizaciones, los gobiernos, las administraciones tienen que ser conscientes que vivimos en organizaciones que se parecen ya a esta. Es decir, organizaciones donde hay una hipertransparencia, donde hay un nivel de exposición, donde hay un nivel de visibilidad, donde hay un nivel de exigencia en el comportamiento corporativo. Por tanto, para gestionar este entorno complejo es importante que le demos importancia y le demos la relevancia que consideramos. ¿Cuál creen ustedes que es la principal fuente de generación de beneficios de su organización? Servicios financieros, el agua, generación de bienes raíces, el producto. ¿Qué venden ustedes en realidad? ¿Qué venden sus organizaciones? ¿Perdón? Pues lamentablemente lo que vendemos todos es confianza. Vendemos confianza. Si yo genero confianza, la prima de riesgo baja, me prestan dinero barato, la gente compra mi producto, la gente confía en mi marca, la gente confía en mi político, en mi candidato, en mi gobierno. Gestionamos confianza. Es importante que las organizaciones entiendan que más allá del producto o el servicio, la confianza es fundamental. Por eso hablamos de la importancia del Departamento de Comunicación o del DIRCON o de la DIRCON como el gestor de la confianza. Y en segundo lugar, vivimos en un entorno globalizado, donde hay mucha commodity, donde evidentemente hay problemas de diferenciación. Y por tanto, si yo quiero competir en el contexto actual, además de confianza, tengo que ser diferencial. Tengo que diferenciarme, tengo que ser diferente, y eso implica tener unos atributos, tener un posicionamiento y ser coherente y no ser uno más, porque evidentemente la marca, los intangibles, la reputación, lo que es el capital de confianza del entorno social con el que opero es lo que me da un nivel de legitimidad para poder desarrollar mis actividades. Bien. Y en este caso aparece una figura como el DIRCON o la DIRCON. Pero el DIRCON y la DIRCON, en realidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues es una persona, un profesional, que tiene que trabajar con expectativas, que tiene que trabajar con análisis de tendencias, que tiene que trabajar con procesos y hábitos, y que tiene que trabajar con algo que cada vez es más importante en el mundo actual, con emociones, el famoso engagement, la famosa vinculación. Si yo no me siento identificado con una marca, no voy a tener una relación de confianza, no voy a llegar incluso a tener una relación de emoción, de vinculación que va más allá del análisis racional. Si yo no quiero trabajar en una empresa, por mucho que me ofrezcan, no me voy a sentir identificado. Por tanto, es importante que entendamos que el trabajo de la comunicación en estos momentos, en un entorno global y donde realmente hay un entorno tan complejo, tiene que tener esta dimensión estratégica.
Hay numerosos estudios que demuestran cómo está evolucionando el ámbito profesional. Y en este caso, igual que este estudio hecho por la European Communication Monitor, que analiza cuál es la tendencia, y ustedes pueden tener esta presentación a través de, evidentemente, de la Asociación de DIRCOM de República Dominicana, vemos que la tendencia de los departamentos de comunicación, de la figura del DIRCOM, se basa en la gestión de la excelencia, en la gestión de mecanismos, instrumentos que vayan haciendo que mi trabajo cada vez aporte más valor en las organizaciones. Que lo que me viene a decir es que los temas estratégicos son fundamentales para los próximos años. Es decir, tenemos que ser conscientes de que si trabajamos en un departamento de comunicación de una pequeña o en una gran organización, tenemos que conectar estrategias de la organización en la gestión con la comunicación, tenemos que enfrentarnos a esa evolución digital y a la web social, tenemos que mantener y construir la confianza en la organización. Somos gestores de confianza, insisto. Somos personas que tenemos que gestionar un capital de confianza de nuestros grupos de interés, de nuestros stakeholders en las organizaciones. Sin embargo, menos de la tercera parte de los comunicadores estratégicos en Latinoamérica se sientan en el comité de dirección de su organización. ¿Cómo es posible que yo influya en las decisiones estratégicas de mi organización si no participo en los órganos de gobierno de toma de decisiones de mi organización? Ese es un objetivo, ese es un indicador. Deberíamos ser conscientes de dónde estamos ahora en 2016 y dónde nos gustaría estar dentro de 5 años. Marcarnos hitos, referencias, para que precisamente participemos en la toma de decisiones, no por una cuestión de ego, no por una cuestión de ser importantes en sí mismo, ni siquiera por una cuestión de recursos o de retribución, sino porque si yo no participo en los órganos de decisión de las organizaciones, difícilmente voy a poder trasladar esa visión, esa percepción de la importancia de tomar decisiones teniendo en cuenta la reputación, la comunicación y la confianza de mis grupos de interés. Recientemente se ha presentado un estudio que está desarrollado y por tanto voy a acabar mi exposición con 2 retos. La gran batalla de todos nosotros en nuestros departamentos y a la hora de gestionar nuestras estrategias en las organizaciones es la captación de talento. El ser capaces de captar personas con talento, con habilidades, con actitudes, con conocimiento para que trabajen en nuestros departamentos de comunicación. Como se suele decir, contrata a 3 personas inteligentes y déjalas tiempo para que trabajen y darles un voto de confianza y los resultados llegarán. Entonces tenemos que ser conscientes que las universidades, las escuelas de negocio, y veo representantes aquí de escuelas de negocio, de universidades, tienen la oportunidad y tienen la obligación de desarrollar oferta formativa para que aquellos alumnos que no van a encontrar trabajo lamentablemente en un periódico, en una radio, en una televisión, porque la profesión periodística está desgraciadamente como está a nivel mundial, puedan desarrollar su actividad profesional trabajando en los ámbitos de comunicación corporativa, porque se necesitan comunicadores y comunicadoras talentosos que aporten valor a las organizaciones y a la sociedad. Por lo tanto, les animo a que desde la asociación, de la que yo también formo parte, y desde los ámbitos tanto empresariales como universitarios, se generen programas, iniciativas para el fomento, el estímulo del talento en los departamentos de comunicación. Y en segundo lugar, señores, señoras, el lenguaje de la empresa, el lenguaje de los negocios, el lenguaje de la gestión es la cuantificación, es la valoración, es la constatación que lo que yo hago aporta valor. Tenemos un déficit los comunicadores, tenemos un gran déficit que no sabemos traducir
lo que nosotros hacemos, lo que nosotros aportamos a un comité de dirección. Lo tiene que entender un comité de dirección, lo tiene que entender el director financiero, lo tiene que entender el director de producción, lo tiene que entender el director general. Y la única manera de que en el mundo empresarial y en el mundo de la gestión se entienda lo que nosotros hacemos es trasladar los conceptos a indicadores de gestión. La batalla en estos momentos no es convencer, sino constatar, cuantificar, medir, evaluar. Porque si yo soy capaz de cuantificar, de medir lo que yo estoy haciendo en las organizaciones, voy a tener un nivel de credibilidad, de legitimidad que mi presidente, mi director general o mi consejero delegado no va a poder poner en cuestión. Por lo tanto, tenemos que pasar de lo abstracto a lo tangible, de las grandes ideas, de los grandes conceptos a la constatación. Y esa es la gran batalla que en estos momentos yo creo que tenemos todos los comunicadores y comunicadoras a nivel mundial y de manera particular en República Dominicana. Por lo tanto, si ustedes quieren estar y deben estar, y hay que trabajar para que estén en los comités de dirección, debemos saber de finanzas, debemos saber de gestión empresarial, debemos saber de recursos humanos, debemos saber que si yo me tengo que sentar a un comité de dirección, no solo puedo saber de notas de prensa, de eventos, de publicidad o de redes sociales, porque si no, no podré participar en la toma de decisiones de esos órganos de gobierno. Acabo ya. Señores, señoras, ¿qué queremos? Queremos influir, queremos persuadir, queremos convencer, queremos argumentar. Cuando yo les pregunto a mis alumnos y a mis alumnas o a algunos seminarios de ¿y usted cómo definiría su trabajo? Y empiezan a balbucear diciendo lo que hacen, yo les digo siempre, usted es un gestor de percepciones. Su trabajo es modificar las percepciones, influir en las percepciones, trabajar en cómo se percibe a su organización, conseguir confianza y legitimidad. Por lo tanto, animo a que en el ámbito profesional trabajemos con este horizonte. Debemos ser capaces de persuadir y debemos ser capaces de influir. Y en ese sentido, y para acabar, parafraseando al famoso discurso de Kennedy, de no pienses lo que tu país puede hacer por ti, sino piensa lo que tú puedes hacer por tu país. Una asociación es un fin, pero sobre todo es un medio. Lo que hoy se presenta es un instrumento. Lo que nosotros tenemos que hacer no es pensar si voy a pagar una cuota o si voy a estar en una asociación y qué me van a dar a cambio, sino lo que yo tengo que pensar es que esa asociación va a trabajar para legitimarme a mí dentro de las organizaciones. Es importante que entendamos el interés colectivo de unos pioneros y de unas pioneras, porque en España, cuando fundamos la Asociación de Directores de Comunicación, que ahora ya tiene 25 años, éramos 4 gatos. 4 gatos. ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido que la asociación, además de generar conocimiento, talento, compartir experiencias, sea un instrumento de cabildeo, sea un instrumento de lobby para presionar precisamente a esos presidentes, a esos consejeros delegados y convencerles de que tienen que sentar en su comité de dirección, en su consejo de administración, al director o a la directora de comunicación, no por un tema de caridad, sino porque es lo mejor que pueden hacer para que precisamente su organización vaya mucho mejor. Entonces, yo acabaría animándoles a que de verdad participen de la creación de la asociación, se afilien, sean conscientes de que tenemos una obligación con el país, tenemos una obligación con la profesión, tenemos una obligación con aquellos chavales y chavalas que están estudiando comunicación corporativa, que van a vernos a nosotros como un referente a la hora de trabajar para la legitimidad de la profesión de comunicación corporativa. Y espero que dentro de un año, cuando hagamos el evento conmemorativo de la constitución de la asociación,
haya un volumen importante de socios, haya un volumen importante de personas que quieren hacer cosas y que poco a poco vayamos construyendo una plataforma que tiene que trabajar por el bien común de a todas las personas que nos interesa que la comunicación corporativa en República Dominicana esté donde se merece. Muchas gracias.